Vamos a ver la parte Nazaret, ¿bien? Y por eso he titulado el mensaje, están entrando, ¿no? Están entrando en Belén, la pareja, y ella está, pues evidentemente muy incómoda, y están buscando sitio. Y ya ves que todos los mesoneros le dicen que no hay sitio, que no hay sitio. Entonces, veremos hoy Nazaret. El domingo que viene, Dios mediante, veremos el viaje por el Jordán. Y luego, el último domingo, Dios mediante, veremos a Belén. ¿Bien? Así que lo vamos a hacer en 3 tandas. Vale, pues ahí ya veis que un niño les ha buscado un sitio, o les ha dicho que tiene él un sitio para ellos, y yo creo que ahí es donde termina ya el vídeo. Vale, gracias. Puedes quitarme el vídeo y creo que tengo ya, creo que ya me funciona el puntero. Vamos a ver si sí o si no. De momento no. Vamos a ver. Esto no tiene, no sé. Dani, ¿puedes encontrar ahí qué es lo que está enchufado, pero por alguna razón no responde? ¿Ahora? Ahí sí. Vale. Entonces, ahí es donde vamos a ir hoy, Dios mediante, en los 30-35 minutos que tenemos. Y ahí tenemos la foto. Y vamos a ver hoy el tema de Nazaret. Bien, si tenéis las Biblias, no he puesto los versículos en la pared esta vez, sino que iremos a ver. Vamos a empezar desde antes de Nazaret, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel. Bien, si queréis buscar bien, si no, escuchar, porque los voy a leer rápido. En Primera de Samuel 17:12, la Biblia nos habla del padre de David, y dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, ¿vale? Cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Entonces, David, el rey David, 900 años antes de Cristo, nació en Belén, era su pueblo. Belén todavía existe hoy, o sea que es un pueblo de casi 3000 años por lo menos. No he mirado todavía a ver la edad hasta cuánto antes, pero por lo menos 2900 años tiene. Así que Belén es la ciudad de David, porque es donde él se crió, donde él nació, donde vivía su padre Isaí. Luego, en Primera de Crónicas, hay una promesa que Dios le dio a David, se llama el Pacto de David. Se encuentra en varios sitios, pero yo voy a leer Crónicas 17:14. Dice, el Señor hablando a David le dice: sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Entonces, Dios a David le prometió que su reino iba a ser eterno, o sea, alguien de su vientre, alguien de su descendencia iba a ser el rey eterno de toda la eternidad, el cual es Cristo, el cual es el Mesías, ¿de acuerdo? Así que tenemos David nacido en Belén. David va a ser el padre del Mesías, que va a ser el rey de reyes, ¿no? Y luego en Miqueas es un profeta menor, un poquito difícil de encontrar a veces, pero está ahí justo antes del Nuevo Testamento. En Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, tenemos esta promesa. Pero tú, Belén Efrata, y dice Efrata porque había más de un Belén. Lo identifica con Belén, el que está cerca de Jerusalén. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, 3 datos de trasfondo es lo que os he compartido con estos 3 versículos. Primero, David nació ¿dónde? En Belén. Segundo, ¿de qué linaje iba a salir el Mesías?
del linaje de David, sí, de Abraham también, pero iba a salir de la familia de David. Y en tercer lugar, ¿dónde iba a nacer el Mesías? En Belén. Vale, entonces, llegamos al año, se calcula el año 4, 3 o 4. Hay confusión exactamente cuándo nació Jesús. El Señor no nos quiso decirlo, o sea, nos ha dicho cuándo fue, pero no tenemos, los historiadores no pueden acertar exactamente cuándo sucedieron estos hechos. Bastante cerca, pero no del todo. Pero en el año más o menos 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, que parece un poco raro, irónico, que empezamos de 0 antes y después de Cristo, pero realmente el Señor nació antes del año 0. El Señor escoge a una señorita pura, una señorita santa, una señorita ejemplar, para ser quien dé a luz al Mesías. ¿Y dónde está? Está ahí arriba, en el norte del país, pero tiene que nacer el bebé, ¿dónde? En Belén, y Belén está aquí, al sur de Jerusalén. El Señor controla todo, siempre, en tu vida y en la Biblia y en todo momento, y no es que tenga un problema el Señor, a ver cómo le voy a hacer llegar. No, el Señor tiene todo eso ya planeado perfectamente para hacer una historia bonita que le trae gloria a Él. Esta mujer, María, como sabemos, era prometida de José, ¿vale? Entonces, ella está viviendo en Nazaret. Vale, ¿qué hay de Nazaret? Vamos a hablar un poco de Nazaret. El mensaje de hoy va a ser sobre Nazaret, para que lo entendamos un poco. Primero, Nazaret, por la arqueología que han encontrado, bien, Nazaret fue habitada entre el año 900 y 700 antes de Cristo, ¿vale? Intentar mantener todos estos números. 900 a 700, con 200 años, estuvo habitado el pueblo, el lugar. Pero luego, por 500 años no hay señal de vida en ese lugar. Y vamos a ver un poquito por qué. Pero hay 500 años silenciosos, Nazaret no existe. Y luego, en el año 200 antes de Cristo, de pronto, alguien empieza a vivir ahí. ¿Quién? Pues empezó a vivir una familia grande de Judá que volvieron de Babilonia. ¿Os acordáis que los judíos fueron a Babilonia, cautivos? Y al volvieron muchos en la Biblia, en el libro de Nehemías, Esther y todo eso, en Esdras y tal, pero luego volvían en otros momentos, también volvían judíos. Y en el año 200 volvió a Israel una familia grande de Judá, que está aquí. Pero no volvieron a Judá a vivir, sino que se fueron a vivir donde era la antigua ciudad-pueblo de Nazaret, ¿vale? El lugar de Nazaret, ¿vale? Así que a partir del año 200 hay gente viviendo otra vez, pero son del sur. Han ido al norte, pero son del sur, como si fueran andaluces que vienen al País Vasco a vivir, ¿vale? Así es. Ahora, hoy en día, esto es Nazaret. ¿Ya le ves? Una ciudad. Nazaret tiene, más o menos, una población de 60.000 personas hoy en día. 60.000 habitantes. Ahí está un poco nevado, ¿ves? Es una ciudad grandecita. Tiene los habitantes de todo el Goierri, 60.000. Otra imagen. No sé si tengo otra, a ver. Sí. Bueno, nos quedamos con esa de momento.
Ahora, ¿cuántos habitantes tenía Nazaret en el día de Jesús? Hoy tiene 60.000. En los tiempos de Jesús, y esto sí que me sorprendió a mí, en los tiempos de Jesús, Nazaret tenía más o menos 200. Nazaret tenía 200 habitantes, o lo que es igual, Mutiloa o algo así, igual. Serain tiene 200, más o menos igual. O sea, nada, eran unas familias, unas casas. Eso es muy importante entenderlo. Y además, no solo lo saben por la arqueología, sino por otro motivo también. Hay muchos historiadores que hablan de Israel, hay historiadores judíos, hay historiadores romanos, hay diferentes escritores, ¿sabes?, que hablan de pueblos por toda Galilea, por toda esa zona, y nunca mencionan Nazaret, en ninguno. ¿Por qué no? Porque no era nada. Porque literalmente eso no era nada. Entonces, nos decía Nico antes, de la humildad del Señor, ¿no? Por todos lados se le ve. Incluso José y María, y luego el Señor vuelve, ¿y a dónde vuelve? A un pueblo de nada. Entonces, Nazaret, cuando está el Señor ahí, Nazaret no es nada, prácticamente, muy pequeñito, en una sinagoga, y, en fin, yo tengo luego, a los que quieran, está en inglés, pero os enviaré un enlace de un vídeo muy interesante. He sacado muchos datos de ese vídeo, de un pastor que está allí con otro, está en Nazaret, y está enseñando Nazaret, dónde están los lugares importantes, nos habla un montón de Nazaret, está interesantísimo lo que hace este pastor, y es un YouTube. Y está en inglés, así que si no sabes inglés, agárrate a alguien que sepa y que te lo vaya traduciendo. Pero está interesantísimo y dice mucho más de lo que yo voy a comentar. Bien, vamos a ver, esto es un poco una lección instructiva hoy, ¿vale? Vamos a ver muchos datos, vamos a ver un poco la Biblia, qué es lo que hay, porque quiero empezar hoy con Nazaret. ¿Dónde fue el lugar desde donde partieron José y María cuando sucedió toda esta escena? Bien, entonces, vamos a ir, si queréis ir, vamos a estar en el Nuevo Testamento. Voy a ir a Lucas, capítulo 2, que es uno de los pasajes clásicos del nacimiento de Jesús. Y en Lucas, capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Qué pasa? Que hay líos entre los historiadores de cuándo, porque Cirenio fue gobernador más tarde. Y por años decían, ves cómo la Biblia tiene errores, se equivocan, etcétera, etcétera, y siempre hacen eso, siempre dice que está lleno de errores. Hasta que encontraron en un manuscrito, anda, pero Cirenio fue 2 veces gobernador. La Biblia siempre tiene razón. Pero bueno, el caso es que no saben exactamente cuándo, dónde y estaba y todo. Entonces, pero aquí nos dice Lucas que lo escribe en el primer siglo, y toda la gente del primer siglo sabía muy bien de estos censos que estaban haciendo. Luego Roma tomaría estos censos como manera de conseguir impuestos. Pero en este momento eran censos para saber nada más bien los números y todo eso. Vale. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Bueno, aquí en el mapa, si veis el mapa, bueno, de antes, no lo tengo aquí, en el mapa parece que baja, ¿no? Y ahí pone que sube. Siempre decían los judíos, siempre que se iba a Jerusalén, uno subía. Jerusalén está alto, está en una altura, 700 metros de alto, y así espiritualmente se decía también,
si vas a Jerusalén, estás subiendo a Jerusalén, ¿no? Entonces dice que José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Por qué? ¿Porque ahí tenía que nacer Mesías? Bueno, por su parte no. Él iba porque él era de la casa y familia de David, y le tocaba volver ahí, tenía que volver ahí para hacer el censo. Claro, el Señor siempre arreglando todas las cosas. En tu vida, en mi vida, si somos creyentes, el Señor está manejando toda la situación para su gloria. Y en esta vida, en estas dos vidas también. Entonces, José sube de Nazaret, ¿vale? Sale de Nazaret. Bien, vamos a ver alguna cosa más. Mateo, capítulo 2, que es el otro pasaje clásico, vamos a ver otro detalle. En el versículo 19, ya ha nacido el Señor. ¿A dónde huyó? ¿A dónde huyeron después de cuando Herodes, os acordáis que Herodes quiso matar a todos los bebés, ¿no? ¿Dónde fueron José, María y el bebé Jesús? Se fueron a Egipto, Y luego murió Herodes, y entonces le avisaron a José de que había muerto Herodes. Pues podemos volver, porque ya andamos un poquito más tranquilos. Y en el versículo, le llega un ángel en el 19, y luego en el 22, mira lo que hace José. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, el hijo era más loco aún que Herodes. Era más malvado, y José lo sabía. Dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Entonces, si estamos mirando el mapa, que no lo tengo, debía haber puesto más veces, si estaba ahí arriba Nazaret, aquí estaba Belén, pues Egipto estaba allí. Entonces, José, en vez de volver a Belén, se tomó la ruta del Mediterráneo, me imagino, y entró y se volvió a Nazaret, de donde era él, a esa gran ciudad de 200 habitantes, ¿vale? Lo cual yo digo que yo creo que José es el único carpintero. ¿Nos parece? ¿En un pueblo de 200? ¿Cuántos carpinteros va a haber? No son 200 hombres, son 200 habitantes. O sea que, curioso lo que se viene a entender. Entonces, estamos hablando de Nazaret hoy. José, María y el bebé se volvieron a Nazaret y ahí estuvieron ¿cuántos años? 30 años. 30 años. Vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, el Señor empieza su ministerio 30 años más tarde, en el capítulo 1, en el versículo 44, dice, Felipe, era de Betsaida, otro pueblo, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿De quién? Del Mesías. En Deuteronomio le mencionó clarísimamente. Dice, del que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De Nazaret. ¿Y cómo responde Natanael? Pues como todos. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y averigua tú mismo, ¿no? Nazaret tenía fama, bueno, fama tenía muy poca porque era tan pequeña, pero lo poco que tenía era que eran súper del pueblo. Vamos, que esos no valían para nada. Era gente que en Jerusalén ni se sabía apenas de ellos, tenían algo de mala fama en algunos sentidos, pero más que nada eran unos ignorantes y Natanael le acaba de decir, Felipe, oye, que ha salido el Mesías y viene de Nazaret, y Natanael dice, ¿qué? Sería como que, yo qué sé, el endacari del País Vasco que, no sé,
que salga de una familia, no quiero insultar a ningún pueblo, así que no voy a nombrar ninguno, pero de un pueblecito de estos del Goyerri pequeñito que no tiene nada, que apenas tiene un parque y de ahí sale. O un corredor como, yo qué sé, Miguel Indurain o alguno de esos, cuando sale un héroe de estos deportistas ¿y de dónde es? Pues es un pueblecito que no he oído nunca en mi vida, es un pueblecito de nada, ¿no? Es un poco lo que entendía Natanael. Bien, vamos a dejarlo ahí, pero ya vemos que ahora estamos al principio del ministerio del Señor Jesús, ahí en ese lugar de Nazaret, que es el que sale. Otra cosa de Nazaret, recuerda que te dije que era de poca importancia. Nazaret no se menciona nunca en el Antiguo Testamento, ni una sola vez. Con todos los pueblos que aparecen en el Antiguo Testamento, que deben ser muchos cientos de pueblos, de Nazaret no se oye nada. Porque además de que estaba abandonado por 500 años, cuando era muy poco, no había casi nadie. Bien, ahora, vayamos en Juan, vayamos al capítulo 19. En el capítulo 19, el que conoce un poco la Biblia va a saber que aquí es donde el Señor es crucificado. En el capítulo 19. Y mira qué cosa sale. Pilato, que es un personaje muy curioso y muy desgraciado, pero Pilato le manda a crucificar a Jesús. ¿Y te acuerdas qué le hicieron en la cruz? ¿Qué pusieron sobre su cabeza? Un cartel, sí, un cartel. ¿Y qué decía el cartel? 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía que Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba haciendo Pilato? Se estaba riendo. Se está riendo de ellos. Mira, tu rey, además de dónde viene, de Nazaret. ¿Qué es eso? Con la mala fama que tenía un poco Nazaret, pues ya ves que por aquí cuando se asoma la palabra Nazaret es solo para, casi para burlarse de él. Y el Señor no se avergonzó de asociarse con los humildes e incluso con los de mala fama, porque era quienes Él quería redimir y salvar y sacar y librar, ¿no? De eso. No muchos sabios, dice 1 Corintios, ¿verdad? No muchos sabios, no muchos nobles, no muchos ricos son llamados. Entonces, un pasaje más y luego vamos a terminar con una observación. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, aquí sucede algo muy interesante al principio del ministerio del Señor. Si tú tienes ahí una Biblia, normalmente en el versículo 16 del capítulo 4, las Biblias suelen poner algo así como Jesús en Nazaret, ¿no? ¿Te pone eso? Jesús en Nazaret, ¿bien? Entonces, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, ¿ves? Donde se había criado, 30 años vivió ahí. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Esa sinagoga la puedes visitar si vas a Nazaret hoy. Se puede encontrar, no toda la sinagoga, pero donde era la sinagoga, el suelo y alguna cosa más de la sinagoga, la mismísima sinagoga, porque solo había una, porque era un pueblecito pequeño. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y leyó este pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí, etc., versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, este es un pasaje del Mesías, muy conocido en Isaías, y lo leyó. Y si queréis ver cómo lo leyó, el vídeo que os comenté, el YouTube, entran en esta sinagoga, y un judío que está ahí de guía con el pastor él se pone no sé cómo se llama, el aparato que se ponen, y él lo lee en hebreo. Y luego el pastor, un ayudante que tiene, se pone esa cosa otra vez, parece una alfombra con un agujero, y
y lo lee en castellano, este pasaje. Si lo queréis ver, ahí está. Entonces, dice en el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No hizo más que leer el Señor Jesús. Ese pasaje sobre el Mesías. Pasaje conocido por todos ellos. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, él leyó el pasaje, devolvió los rollos, se quitó el aparato y se sentó. ¿La qué? Yo qué sé. Y se sentó así abrupto. Y la gente todos los estaba mirando porque algo sabían ellos, aquí hay algo raro, aquí hay algo diferente. Y entonces en el 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oye, ¿qué les acaba de decir? Yo soy el Mesías. ¿Y qué hicieron? Y 28, dijo algunas cosas más. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Recuerda, esta gente le conoce perfectamente al Señor Jesús. Es un pueblo de 200. Él se ha criado y lleva 30 años ahí. Y él nunca ha hecho nada que parecía el Mesías. Nada más que tenía un testimonio impecable. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No sé qué pasó ahí. ¿Es posible que el Señor se volvió invisible? Es posible. O simplemente no permitió que le hiciese nada y salió tranquilo y nadie tuvo fuerza para hacer nada. Vale. En esta foto que se ve ahora, se ve el despeñadero. Ahí. Creo que es ese, pero se ve mejor en otras fotos. Voy a volver. Sí, ahí se ve. ¿Veis esa roca? Ese es el valle. Se llama el Valle de Armagedón. ¿Os suena el nombre? Ese es el Valle de Armagedón, donde la última gran batalla contra Jesús se va a librar. Es ahí, es ese valle, es un valle enorme. Y Nazaret está aquí, ahora es muy grande, antes era muy pequeño. Y ese monte es un precipicio que no sé cuánto tiene, 100 y tantos metros, no me acuerdo cuántos tiene, y se ve ahí también, ¿ves? Entonces, vamos a volver. De hecho, creo que está aquí, creo que es el mismo monte y ahora se ve desde otro lado, ¿vale? No es un precipicio caída libre, pero en muchas partes, si tú tiras a alguien ahí, es que va así, pum, pim, pam, pum, y te termina destrozado. Y eso es lo que le intentaron hacer al Señor Jesús en Nazaret, donde él había vivido y nunca, jamás había pecado. ¿Cómo es el hombre, verdad? Entonces, es ese lugar, tú puedes ir a ese monte, puedes ponerte ahí mismo y verlo. No cogí fotos, igual el domingo que viene, como vamos a hacer el viaje, desde aquí hasta Belén, arrancaremos desde el monte viendo lo que hay. Iremos un poco de viaje el domingo que viene. Vamos a terminar en Lucas 1. Y esta escena sucede en Nazaret. Una escena muy bonita, comenzando con el versículo 30. En el versículo 30... Bueno, en el versículo 26, el ángel Gabriel se presenta a María y le dice, 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve
muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué es bendita? No por mérito propio, como la iglesia y las religiones se suelen pintar, no era por mérito propio, era bendita porque había sido escogida por Dios. Era piadosa, santa, buena mujer, buena señorita, pero era bendita porque Dios había puesto sobre ella esa misión de dar a luz al Rey de Reyes al final. 29. Mas ella, cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando, no? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Igual que Noé, me suena que Noé también halló gracia delante de Dios. Si tú vives fielmente al Señor, también hallarás gracia delante de Él. Y el Señor siempre, siempre recompensa esa fidelidad y esa obediencia. No siempre en esta vida. No siempre en esta vida. Esteban poca recompensa recibió en esta vida. Entonces ahora vamos a terminar con lo que le dice Gabriel, porque hay 8 promesas. ¿Vale? Vamos a verla. Primero, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre. Promesa número 1, vas a concebir. Seguimos, y darás a luz un hijo. Promesa número 2, vas a dar a luz a un hijo. Vas a concebir 1, vas a dar a luz un hijo 2, 3. Y llamarás su nombre Jesús. Promesa, ese bebé se va a llamar Jesús. 1, 2 y 3. 4. Este será grande. Promesa número 4. ¿Fue grande Jesús? ¿Hay alguien en la historia más famoso que Jesús? ¿Más conocido que Jesús? Nunca, jamás, nadie ni se le acerca. Independientemente de lo que crees tú acerca de Cristo, independientemente de lo que una persona confiese o no confiese, el nombre y personaje y la persona de Jesús es absolutamente y universalmente el mayor de toda la historia. Sin ningún rival, no hay segundo, porque está tan lejos que no entra a la carrera. ¿Vale? 4. 5. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo de Dios. No un hijo de Dios, no. El Hijo unigénito de Dios. 5 promesas, vamos ya. Las 5 cumplidas, ¿verdad? María concebió, ¿verdad? Fue un hijo, ¿verdad? Lo llamó Jesús, ¿verdad? Fue grande, ¿verdad? Fue llamado el Hijo de Dios, ¿verdad? Ya van 5, 6. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Promesa número 6. Dios le va a dar un trono, el trono de David. ¿Os acordáis de la promesa al principio del mensaje que Dios hizo a David? Que iba a salir una descendencia, un reino para siempre. Ahí está. Número 7. ¿Dónde estoy? Dará el trono de David su padre. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Otra promesa. Y la última, y su reino no tendrá fin. Bien, en la mayoría de los casos hay algunas diferentes versiones de interpretar estas promesas. Las primeras 5 no hay quien las niegue, ninguna manera. Las últimas 3,
Hay alguna diferencia, pero la gran mayoría de todos los creyentes lo tienen bastante claro, de que estas 3 profecías están por venir. Quedan por cumplirse estas últimas 3. Cuando recibe Jesús el trono, cuando reina sobre Jacob, sobre Israel, y cuando su reino ya se comprueba y se confirme que es para siempre. ¿Vale? Esas 3 quedan por cumplirse. No es que no se han cumplido, se puede decir así, pero quedan por cumplirse esas 3 promesas. ¡Wow! ¡Qué paquete le entregó el ángel a María, ¿verdad? De 8 promesas. Y nosotros como creyentes, y aquí terminamos esta mañana, nosotros como cristianos creemos, hemos puesto nuestra fe personalmente en aquel que nació en Belén, cuyos padres eran de Nazaret, por lo menos vivían en Nazaret, y en Nazaret es donde ella recibió esta noticia. Y ese Señor de la historia del mundo, que nació en Belén, es hoy nuestro Salvador personal. Entramos en la Navidad con una perspectiva completamente diferente a cualquier otro de la calle, digamos, no lo digo despreciando, pero que no conoce a Cristo. Porque para ellos la Navidad, ¿qué es? Familia, no digo que no es familia, pero para ellos es familia, luces, tarjetas de crédito para comprar los regalos y estar todo el año endeudado, champán, ¿cómo se llama? Los bizcochitos esos que no me gustan. Mazapán. No lo aguanto. Pero bueno, muchas cosas, y de diferentes países diferentes cosas, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué es la Navidad? Para nosotros la Navidad tiene el mismo significado que ha tenido en todos los siglos para los cristianos. Es cuando conmemoramos y recordamos la venida a la tierra, la encarnación de nuestro Salvador y el Rey eterno. Entonces, no perdamos de vista. De hecho, recordemos que la Navidad es primeramente esto. Y luego, las cosas que se le han añadido. Las luces y todo eso. Como dijo muy bien Nico antes, con el tema de la luz. Las luces hay que prenderlas, y si se va la luz porque viene una tormenta de nieve o algo así, se van las luces, adiós Navidad. Para muchos, se le va la Navidad. Pero no para el que conoce a Cristo. Para nada, porque la luz la tenemos dentro, porque vive en nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Primer tramo del viaje de la geografía de la Navidad. Nazaret. Que siempre nos acordemos un poco más de cómo era ese sitio, ¿vale? Vean, vamos a orar. Gracias, Señor.